Bueno, muy bien, qué lindo poder estar con ustedes compartiendo en esta noche. Felicitarte por haber apartado este tiempo para capacitarte. Damos gracias a Dios por el ministerio de Argentina, oramos por vos, también por la vida del pastor Gustavo, que está haciendo una tarea titánica con todos los consejos de pastores. Ayer anduvo por Bransen, 112 kilómetros de ida, 112 kilómetros de vuelta. Denle un aplauso al pastor Gustavo. Así que estamos contentos de poder estar compartiendo este tiempo. Vamos a ver en esta noche 4 principios de la palabra de Dios para poder crecer y progresar económicamente y en las distintas áreas de la vida, porque los principios se espejan, no solo sirven para administrar la economía, en realidad la vida es administración. Desde que nacemos estamos administrando, por eso la palabra de Dios dice que somos mayordomos de todo lo que Dios nos da, y en el original mayordomo significa el que administra. Somos administradores del bien más preciado, que es el tiempo. Por eso la palabra de Dios dice que después de conocer cuál es la voluntad del Señor para mi vida, acto seguido tengo que andar como sabio y no como necio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo se aprovecha el tiempo? Con una agenda, estableciendo prioridades. Se administra el cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo, alimentándose adecuadamente, haciendo ejercicio físico, descansando las horas que hay que descansar, haciéndose los chequeos médicos. Los regulares, y después las mujeres el ginecológico, y los varones el urológico. Podríamos levantar la mano acá quien se hizo un chequeo en los últimos 12 meses. Lo vamos a dejar para otro momento, pero ahí podríamos saber si estamos cuidando el templo del Espíritu Santo o le hacemos el service al auto, pero no nos hacemos el service a nosotros mismos. Se administran los dones y los talentos, los cuales Dios en su misericordia los da, pero Dios no los multiplica. Dice que cada uno fue y negoció. En el original significa negar el ocio, ponerse a trabajar con lo que Dios le ha dado. Y se administra, por supuesto, también el dinero. Así que vamos a ver estos 4 principios. Estate tranquilo que para las 10 de la noche terminamos. Así que, amén, dijo uno, relájate, que no va a durar mucho más que eso. Primer principio, entender o saber dónde prosperamos, dónde se prospera verdaderamente. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Dónde se define si uno va a progresar, va a prosperar, va a crecer económicamente o no? ¿Qué dice Proverbios ahí? La placa que sigue, 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa, en la casa, en la casa del sabio. Mas el hombre insensato, todo lo disipa. Principio. El lugar donde se define si una persona va a crecer, va a progresar, no es en el trabajo. Por medio de tu trabajo vos sos bendecido por Dios. Sin embargo, hay matrimonios donde los dos son profesionales, los dos tienen excelentes trabajos y siguen alquilando, siguen endeudados, porque no se prospera, no se progresa en el trabajo, se progresa en la casa. Por eso dice que tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Y lo mismo sucede en la iglesia, tesoro precioso y aceite hay en la casa que gobierna bajo la guía del Señor, ese pastor, ese siervo de Dios. Y el hombre insensato, todo lo disipa. Disipa el tiempo, disipa las relaciones familiares, disipa el dinero, todo
lo desperdicia. ¿Sabes? Somos el resultado de nuestras decisiones. Vos estás hoy viviendo lo que has sembrado en el pasado, positivo o negativo. Y serás el día de mañana lo que estés haciendo hoy. Porque tanto el futuro como el pasado se construyen en el presente. Y es clave que uno entienda esto. Por eso hay que prestar atención a las decisiones. Todo lo que aprendemos de la palabra de Dios en esta noche, primero para nuestra vida, segundo para enseñar a nuestra congregación y también para aplicar a nuestra iglesia. En tu casa es donde vos decidís si vas a diezmar y ofrendar. Esa decisión no se toma en el trabajo, se toma en casa. Si una persona va a diezmar y va a ofrendar, también esa decisión se toma en la iglesia. Si la iglesia va a sembrar en el reino de Dios o simplemente va a vivir como un avestruz pensando dentro de sus cuatro paredes. Porque Dios da semilla al que siembra, no al que cree. Por eso hay gente atea que siembra y prospera. Porque Dios no da semilla al que cree, da semilla al que siembra. Y hay creyentes que creen pero no siembran y no reciben semilla. ¿Se entiende? Y si más buscad primeramente el reino de Dios, eso hay que aplicarlo en la vida y en la iglesia, amén. ¿Querés que te cuente una acá entre nosotros? La otra vez fui a ministrar una congregación en el interior del país, donde el pastor me dijo que la visión de la iglesia era ganar la ciudad para Cristo. Amén. Hacía un tiempo atrás se había ido el evangelista Carlos Anacondia a hacer una campaña y no puso un peso en la campaña. Vamos de vuelta. Dice que la visión de la iglesia es ganar la ciudad para Cristo. Va el evangelista Carlos Anacondia a hacer una campaña a esa ciudad y no puso un peso. ¿Puedo decirte otra cosa acá entre nosotros? Aunque algunos se hagan los estúpidos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pero está preocupado terminando el templo. Cuando si buscara primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios mandaría la añadidura para que el templo estuviera terminado hace años. Pero Él sigue con la añadidura. En algún momento va a leer la palabra, le va a caer la ficha y va a decir, hermano, se detiene la construcción durante 2 o 3 meses porque todo el dinero se pone para ganar a la ciudad para Cristo y que Dios se ocupe del templo. Nosotros nos ocupamos de edificar el reino del Señor. Esa decisión se toma en casa. La toma el miembro, la toma el pastor, se toma como congregación. En tu casa es donde vos decidís si vas a hacer un presupuesto mensual de gastos o no. Jesús, ¿qué dijo? Que cualquiera que va a edificar una torre necesita sentarse y calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabar. Lucas 14, 28. Y no es lo mismo una familia que tiene un presupuesto, una iglesia que tiene un presupuesto, que una familia, una iglesia que no lo tiene. Y quiero decirte algo, que el mismo Jesús, que con 5 panes y 2 peces le dio de comer a 5.000, dice que hay que sentarse y que hay que hacer los cálculos. ¿Por qué? Porque la fe no se contrapone con la prudencia, se complementan. Uno tiene que lanzar desafíos de fe, pero tiene que transitarlos con prudencia. Esa decisión se toma en casa. En tu casa es donde vos decidís si vas a pagar de contado o te vas a endeudar. En la iglesia también se decide. Si la iglesia va a endeudarse,
o va a pagar de contado. Esa decisión no se toma en el trabajo, se toma en casa. En tu casa es donde se decide si vas a ahorrar o no. Porque cuando vinieron los 7 años de escasez, José no tuvo suerte, tuvo grano guardado que guardó en los 7 años de abundancia. Porque aún la Escritura dice que debemos ver a la hormiga, ser sabios y aprender, que guarda en el verano para cuando llega el invierno. ¿Se entiende? Ahora, ¿y qué de las crisis? Jesús habló de las crisis. Dijo que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca y el necio la edificó sobre la arena. Que vino el viento, pegó sobre ambas casas, la de la roca prevaleció y la de la arena se cayó. ¿Sabe qué significa eso? Que la culpa no es del viento, sino de los cimientos. Grabate esto en tu corazón y en tu mente. Las crisis descubren cimientos. Si no, la parábola diría, y cuando viene el viento, cuando viene la hiperinflación, lo que sea, se te cae. No dice así. Dice que ambas casas se sacuden, pero que la que está sobre la roca prevalece. Por eso un matrimonio que pierde un hijo se une más que nunca y otro que pierde un hijo se separa. El problema no es la pérdida del hijo, el problema son los cimientos de ese matrimonio. Las crisis, y esta crisis viene a descubrir cimientos. Si el hermano está capacitado o no está capacitado. Si el electricista está matriculado o no está matriculado. Porque si no está matriculado le va a costar mucho conseguir laburo. Y esto no es para preocuparse, es para prepararse y para que nosotros preparemos a la gente. Porque la inteligencia artificial sigue avanzando. Y algunos no tienen wifi. Ahora no es que te va a esperar. Porque aunque no haya arca, igual habrá diluvio. El tema es que nosotros le enseñemos a nuestra gente a construir el arca, para que cuando el diluvio venga, lejos de ser un problema, sea una bendición, para poder crecer y bendecir a los demás. Pero dice la palabra que el hombre insensato todo lo disipa. Por eso, lo primero que hay que transmitir al pueblo es que uno tiene que tener sabiduría, honrando a Dios en primer lugar con el diezmo, pero no alcanza solamente con diezmar. Gran parte del pueblo de Dios diezma y no prospera. ¿Por qué? Porque no le enseñaron cómo administrar el resto del dinero. Lo dijo el pastor Gustavo recién. Además de que tiene que diezmar, tiene que hacer un presupuesto, tiene que alejar el endeudamiento, no tiene que salir de garante si no tiene para pagar, debe separar el negocio de la casa, todo lo que enseña la palabra de Dios. 2084 versículos. Y entonces, además de diezmar, va a administrar el 90% del dinero restante conforme los principios de la palabra. Y como los principios de la palabra no vuelve vacía, va a tener las ventanas de los cielos abiertos y va a recibir bendición hasta que sobreabunde. Sí, pero va a saber administrar la bendición. Porque por más ventanas abiertas que tengas del cielo, si llega a ser insensato, va a disipar toda la bendición que va a venir del cielo. Pero si tiene sabiduría, en su casa habrá tesoro precioso y aceite. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Está ahí. Segundo principio. El contentamiento produce crecimiento. ¿Qué es esto de contentamiento? Estar contentos. Por eso el apóstol Pablo dice, pues he aprendido a contentarme. Amén. El contentamiento no se siente, el contentamiento se aprende. A los hijos hay que enseñarles a contentarse. Y el apóstol Pablo dice, sé vivir
paréntesis, a la gente hay que enseñarle a vivir. Jesús enseñaba a vivir. Y dice el apóstol que sabe vivir humildemente y sabe tener abundancia, que por todo y para todo está enseñado. ¿Y quién tiene que enseñar? El sacerdote. Por eso Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó orar, no, ayunar, no, diezmar, no, ir a la célula, no, ir a los 14 cultos, no. ¿Qué le faltó? Conocimiento. Conocimiento le faltó. ¿Y qué dice la palabra? Por cuanto desechaste, ¿quién desechó? El sacerdote desechó el conocimiento. No le enseña de sexualidad y entonces entendés un matrimonio con 15 años de casado que la mujer no tuvo un orgasmo. Pero en la charla prematrimonial le enseñan, si ella lava los platos, vos los tenés que secar. Qué interesante. Tremenda palabra para enfrentar la vida sexual en el matrimonio. Que ella lave los platos y él los seca. Tremenda revelación impresionante. Esa pareja sale nutrida de herramientas para comenzar su vida sexual, matrimonialmente hablando. Entonces dice que está enseñado y el sacerdote tiene que enseñar. Y hay que aprender a trabajar y enseñar y aprender del contentamiento. ¿Por qué? Porque el contentamiento produce crecimiento. ¿Qué dice ahí Proverbios? La plaquita que sigue. Proverbios 13:7 dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Algunos están atónitos, créanme que está en la Biblia esto, hermanos, dígame amén. Está en Proverbios 13:7 y estoy con la Reina Valera 60, la más tranquilita. Hay otras. Vamos de vuelta. Dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres, pero tienen muchas riquezas. Tus pretensiones desencadenan acciones y esas acciones te llevan a determinadas situaciones. Hay que aprender a trabajar con las pretensiones. El que presume de rico termina sin tener nada porque vive en un determinado nivel que no le da el cuero para vivir y esto hace que termine en esclavitud financiera. El chiquito que cobra su primer sueldo, 300.000 pesos, pastor, 300, y se compra un iPhone de 2 palos. Claro, se compra un iPhone de 2 palos, de 2 millones de mangos. Es más, vos lo ves a él y lo ves al teléfono y no coinciden. Voy a decir, alguno está desubicado acá. ¿No? Como le dijo una vez un chico en mi iglesia, vos tenés la factura de esto, ¿no? Me dice, sí, pastor, llévala encima, porque por si te para la cana, vas a tener que demostrar que... Porque con esa facha que tenés, no coincide. Hay que trabajar en las pretensiones. Pero por otro lado, en la iglesia tengo un empresario que anda con un teléfono básico. Y cuando le dice, ¿por qué no te compras un iPhone de 2 palos? ¿Para qué? Si yo no necesito ni 7 cámaras, ni... No, Y además lo apoyo en cualquier... Es más, los chorros te afanan, te lo devuelven y te dan una ofrenda. Te dicen, toma, hay alguien, siempre hay uno peor que uno, toma, cómprate uno más. Ya está. Ahora, el empresario es el que tiene mucha riqueza. Funciona así. Es palabra de Dios. La otra vez fui a ministrar a una iglesia, ¿no? Tremendo esto. No voy a decir dónde. Techo de chapa, en el baño había un balde para tirar agua, en el inodoro. En la plataforma ese día llovía, caía una gotera.
y en el fondo había una pantalla de LED, que eso es una miniatura. Pero lo más grave es que el lugar era alquilado. ¿Tengo algo en contra de las pantallas de LED? No. Pero me parece que para gastarte esa millonada en una pantalla de LED, primero tenés que poner depósito para el inodoro. Ahora, ¿cómo le va a ministrar ese pastor a la gente que antes de comprarse el plasma de 100 pulgadas para ver el partido, se compre una agujereadora nueva para no tener que estar haciendo así con el cable? Y vas a iglesias con templos preciosos, propios, donde te dicen, ya la vamos a comprar la pantalla. Pero hay otras cosas primero. Esos son los que tienen edificio propio. Es una cuestión de siembra y de cosecha. Por lo general, la gente que tiene dinero gasta poco. Y la gente que tiene poco dinero gasta mucho. No voy a entrar en esto, pero para el Día del Niño, quien más gasta en regalo es la gente que menos tiene. Porque el que tiene plata le dice a la nena, ¿cómo vamos a pagar 250.000 pesos a esa muñequita Barbie? Eso es un disparate. Ahora, la otra que trabaja por hora y gana 350.000, se gasta 200, pues mi hija va a tener la muñequita. Y ni hablemos de los padres que le compran a los hijos un iPhone de 2 millones de mangos, en vez de comprarle uno de 200.000, 300.000, y con el resto del dinero mandarlo a estudiar inglés. Porque cuando vaya a buscar trabajo no le van a preguntar qué modelo de celular tiene, le van a preguntar si sabe o no sabe hablar inglés. Siembra y cosecha. Por eso hay que madurar. Nosotros primero. Y hacer madurar a nuestra gente. Y establecer prioridades. Y trabajar con las pretensiones. Y aun aunque uno se pueda dar un determinado gusto, a veces hay que sacrificar ese gusto, no porque a uno le va mal, sino porque uno quiere que le vaya mejor. Pretensiones. De esa manera alejaremos el endeudamiento y además disfrutaremos de las cosas. Porque el que no tiene contentamiento nunca disfruta. Si tiene el iPhone va a querer 2 iPhones, si tiene un Mercedes va a querer un Mercedes y una camioneta 4x, si tiene va a querer una lancha, no se termina más. Pero aquel que sabe disfrutar puede disfrutar lo que hoy tiene y declararlo primicia de cosas mayores que Dios le dará en el futuro. Amén. Creo que este merece un aplauso también, che, no sé. Amén. Muy bien. Tercer principio. Debemos ser ordenados. Debemos ser ordenados. ¿Qué dice el apóstol en 1 Corintios 14:40? Pero hágase todo decentemente y con orden. Pero hágase todo decentemente y con orden. No alcanza con ser decente. Además hay que ser ordenado. No hay que obedecer la palabra de Dios en forma parcial. Hay que obedecerla en forma total. Gente que te dice, mi casa es una casa decente, pero tremendamente desordenada. ¿Se entiende? Ahora, con ser decente hay que ser ordenado. ¿Por qué? Porque el orden ayuda a demostrar nuestra decencia. Porque el orden evita problemas.
porque el orden mejora la calidad de vida y porque el orden optimiza el tiempo. El orden permite demostrar nuestra decencia. Por eso la casa tiene que estar bien escriturada. Hoy el Señor me traía a memoria, yo fui presidente de la Confederación Evangélica Bautista de la República Argentina hace muchos años atrás. Creo que fui el presidente más joven que tuvo la institución. Y este fue mi lema. Cuando llegué puse este versículo y le dije al directorio, le dije, este es nuestro lema. Acá se va a hacer todo decentemente, pero también ordenado. La decencia la damos por descontada. Vamos a ajustar en el orden, porque el orden ayuda a demostrar la decencia. Ahora, hoy me traía a memoria esto el Señor. Tuve que vivir en mi gestión una iglesia que, vamos a hacer la historia sencilla. La denominación A tenía un edificio que no usaba y se lo cedió a una iglesia de la denominación B. Gloria a Dios por la unidad en el Señor. Ellos no usaban el edificio, se lo dieron. La iglesia de la denominación B mejoró el lugar, lo pintó, pero como había un terreno precioso como acá al lado, levantó un edificio para la acción social y la educación cristiana. Hizo todo eso menos escriturarlo a nombre de ellos. En la denominación A cambiaron las autoridades y le reclamaron el edificio. ¿Sabe cómo terminó la historia? Que obviamente se lo tuvieron que devolver bajo apercibimiento de desalojo. Esto no es un chiste, ¿eh? No solo lo que había recibido, todo lo que estaba en la propiedad, Gustavo, el edificio nuevo. No alcanza con ser decente. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho ese pastor? Ni bien recibe el edificio, antes de pintar, antes de arreglar la gotera, antes de poner el cartel de la iglesia, antes que lo escritura a nombre de él. ¡Orden! Y entonces cuando cambian las autoridades dice, no señor, ustedes no lo donaron. ¿Quién dijo? Acá dice, acá hay una escritura traslativa de dominio. Ustedes hace una década atrás cedieron este edificio y es nuestro. No tienen derecho alguno a reclamarlo. ¿Cómo terminó la historia? Se tuvieron que ir a otro lugar, pastor, pero lo que es peor, se partió la iglesia en 36.500 pesos, porque decía, ¿cómo invertimos en algo que no está en nuestro nombre, pastor? ¿Cómo pusimos esta tonelada de guita, 10 años poniendo en algo que no nos pertenece? Hacele caso a la palabra. Y el segundo ejemplo que tuve que vivir, un chiquito donde la mamá firmó la autorización para que vaya de picnic a Máximo Paz. ¿Viste? Máximo Paz, donde se hacen los picnic. Pero como no había lugar, cambiaron el destino para ir al dique Luján. Y el chiquito se ahogó en el río. Y cuando vino el abogado le dijo al pastor, la señora firmó para Máximo Paz, no para ir a un río. En mi gestión se remató el templo para pagar el juicio. Ahora tendrían que haber cambiado el papel. Señora, no hay lugar en Máximo Paz. Pues no es lo mismo. Usted ahora va a firmar para ir al dique Luján. No es lo mismo. No alcanza con ser decente. Además hay que ser ordenado.
El orden siempre habla bien de vos. Se lo explico a la gente, lo he ministrado en la iglesia del pastor Gustavo, que tantas veces gentilmente me ha invitado. Un privilegio ir a esa casa. Cuando viene alguien de oficio a mi iglesia a arreglar algo, vamos a suponer el plomero, el electricista, ¿qué es lo primero que hago? Mirar su caja de herramientas. Si la caja de herramientas está ordenada, yo sé que el electricista me va a mandar el cable por el borde y lo va a bajar ahí. Si la caja de herramientas está desordenada, atada con un cinturón, él viene con los pantalones por el medio de la raya, cayéndose. Ya sé que va a tirar el cable por el medio de la pared y si la pared es blanca, el cable va a ser negro de este espeso. Ya sé. No necesito discernimiento para esto. Es casuística. Cuando los líderes tuyos entran a tu oficina, ¿cómo ven el escritorio? Yo tuve la bendición de trabajar en Coca-Cola de Argentina. Entrabas a la oficina del presidente de la compañía, tiene un escritorio de 4 metros de largo por 2 de ancho. ¿Sabe lo que había arriba del escritorio? Nada. Nada. Ahora hay pastores que tienen un escritorito así. Tienen el mate, los bicochitos, un moco, un ladrillo, papeles que dejó el pastor anterior, que están ahí. Las iglesias que hicieron una reforma y dejaron material en el fondo, no se lo regalan a alguien, tampoco lo ocupan ahí. Orden. Y podríamos hablar toda la noche. Porque desde el Génesis que dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Siempre al desorden le sigue el vacío. Por eso el Señor, ¿qué hizo? Ordenó. Y el orden optimiza el tiempo. Siempre doy este ejemplito. Una vez vino un hermano, vino en realidad un carpintero a poner 2 tornillos en una bisagra de una puerta de la cocina que tengo. ¿Viste esas bisagras que tienen 2 tornillos? Paréntesis, yo no tengo herramientas ni me interesa tenerlas. Dedícate a lo que te tenés que dedicar. Sobre todo los pastores, porque hay pastores ingenieros, pastores médicos, pastores escribanos, hay pastores de todo. ¿Viste? Vos entras al templo, tenés que subir 2 escalones y bajar 1. Pues si esto quedó a desnivel, y él te dice, Dios me reveló el diseño. Y Dios dice, yo no. Si yo soy perfecto, ¿cómo me va a quedar? Yo no tengo nada que ver. Yo no, yo qué le voy a... No, pues la culpa es de Dios encima. Algunos no tienen ni temor de Dios, digamos, porque claro, dicho sea de paso, el pastor tiene 2 maestros mayor de obra sentados en la congregación, pero no lo llama. Porque él recibió la revelación divina. ¿Se entiende? Bueno, entonces para hacer la historia corta, el hombre que viene, viste, a poner los 2 tornillos, un frasco así, lo tira en el living de mi casa y empieza a buscarlo. Y yo lo vi y dije, Dios lo trajo con un propósito, este hombre necesita ser ministrado. Entonces le digo, ¿cuántas veces por día haces esto? Lo que no, le digo, buscar tornillos. Me dice, no sé, es parte de mi trabajo, póngale 6 veces por día. ¿Por qué? Porque en encontrar los 2 tornillos tardaste 10 minutos. Y que si lo haces 6 veces por día, te la pasas 60 minutos, 1 hora diaria buscando tornillos. ¿Y cuántos días al mes trabajas? 24. Quiere decir que 24 horas al mes te la pasas buscando tornillos. ¿Cuántas horas trabajas por día? 8. Quiere decir que 3 días de los 24 días te la pasas buscando tornillos. Por 12 meses que tiene el año, 36 días laborales, te la pasás buscando tornillos. Me dice, pero yo no tengo una semana para irme de vacaciones. ¿Por qué te la pasás 36 días buscando tornillos? Estuve tentado de hacérselo por 35, 40 años de trabajo. Debe de dar como 4 años y medio. Pero como vivo en un 6º piso, tenía miedo que se me tirara el tipo. Digo, lo voy a... ¿No? Le digo, ¿no pensaste en clasificarlos?
Me dice, sí, pero eso me llevaría tiempo. Bueno. Bueno. Mi señora atrás del tipo haciéndome así, ya está, que se vaya. Ya está, no le entra, ya está, nada, que pongan los tornillos, mande a mudar. Ahora Steve Jobs, el fundador de Apple, hacía las reuniones de equipo, duraban 15 minutos, parados en un rincón. Y lo primero que decía es, ¿quién tiene que estar en esta reunión? Y bueno, no, ¿quién? Fulano acá. Y ahí hablan 15 minutos. Yo participo, ya arranca media hora tarde. Toman café, hablan, cuentan los mismos chistes y lo peor no se resuelve nada. Y tenemos que seguir orando. Y en un versículo que le dice Dios a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a mi pueblo que marche, terminala de orar y ponete a caminar de una vez por todas. Toma lo que tienes en tu mano. ¿Se entiende esto? Hágase todo tómatelo en serio. Decíselo a tu gente. Hacer la transferencia del auto, ordenar los papeles, ordenar los placares, ordenar tus pensamientos, porque Dios es un Dios de orden y en el orden está la bendición. Creo que merece un aplauso este también. Está todo en la palabra, no falta nada. Amén. Y cerramos con este. La solución es el crecimiento. La solución es el crecimiento. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 2, versículos 52 y 40? Dice, y Jesús crecía en sabiduría, no solo en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. No solo en gracia para con Dios, también para con los hombres. Deja de estacionarle al vecino los coches en la puerta de su garaje. Porque lejos de convertirse, es posible que un día te incendie el templo. Mirá lo que te digo. Necesitamos crecer en gracia. Y no es que está endemoniado. Está harto de que le pongan el coso en el garaje. No es una cuestión espiritual, es una cuestión de respeto al prójimo. Crecer en gracia para con Dios. Y el niño crecía y se fortalecía. ¿Y de qué se llenaba? De sabiduría se llenaba. Porque parece que la sabiduría es contraria al espíritu. Si arrancamos con eso, nos vamos a las 2 de la mañana de acá. La dejamos ahí. Dice, y la gracia de Dios, la gracia no se contrapone con la sabiduría. Se puede estar lleno de la gracia de Dios y lleno de sabiduría. Interesante, primero se llenaba de sabiduría y después de la gracia de Dios. Lo dejamos para otro momento. Frente a los desafíos y los problemas que vienen por delante, hermanos, la solución es crecer. Porque cuanto más crecemos, más pequeño se vuelve ese desafío y ese problema. Lo que determina el tamaño de un problema o de un desafío no es el problema o el desafío en sí mismo, sino el nivel de crecimiento que tiene el que enfrenta el problema o el desafío. Por eso, frente a lo que se le venía a Jesús, su ministerio, ¿qué hacía? Crecía. Mira, vamos a dar un par de ejemplos. Un problema matemático de tercer grado, no sé, una regla de 3 simple. Para un chico de tercer grado, poniéndose las pilas, lo resuelve, amén. Para un chico de primer grado es insolucionable. Y para un chico de séptimo grado, ni siquiera es problema. Ahora, lo que cambió no es el problema. Es el nivel de desarrollo que tiene el que tiene que resolver el problema.
$1.000. ¿Es mucho o es poco? Depende. Para la mayoría de nosotros es una suma de dinero considerable. Para Messi, que gana $50 millones por año, $1.000 no existen. Te dice un vuelto, una buena propina. Correr 1 kilómetro, ¿es mucho o es poco? Depende. Para la mayoría de nosotros sería la forma más directa de partir con el Señor esta noche. Salimos a correr 1 kilómetro, no sé cuánto vuelven acá. Ahora, para un hermano de la iglesia que corre la maratón de 42 kilómetros, ¿qué me dice? En 1 kilómetro no se te amoldaron las zapatillas, pastor. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hay que hacer con nuestra gente? Ayudarla a crecer. Porque cuanto más crece espiritualmente, mentalmente, físicamente, económicamente, cuanto más crecemos, más pequeños se vuelven. Ahora, la mayoría de la gente a la salida del culto te dice, quiero que ore para que Dios me resuelva este problema. ¿Por qué no oramos para que vos crezcas y vos resolver el problema? Quizás ese problema lo envió el propio Señor para que crezca de una vez por todas a través de ese problema. Por eso, frente a lo que viene por delante, hay que imitar a Jesús. Dice que Jesús crecía en todos los sentidos. Y en la medida en que crecemos, en la medida en que tu gente crezca económicamente, van a crecer tus ingresos. Y ese desafío económico que parecía increíble, no lo va a ser tanto. No porque te hayan hecho una oferta, sino porque tu capacidad económica en la congregación, pero no va a crecer tu economía si no crece la gente, porque la iglesia es la gente. No vamos a tener una iglesia capacitada si la gente no se capacita, porque la iglesia es la gente. Y los pastores dando el ejemplo a la cabeza. Porque no se puede ir más rápido del que tenés adelante. Por eso cuando un carril está obstaculizado, ¿qué haces? Te cambias a un carril que vaya más rápido. Aplícalo a la iglesia. La gente que en una congregación esté estancada y no crezca, va a poner el guiño y se va a cambiar de carril a una congregación en la que le enseñan sexualidad, le enseñan finanzas, le enseñan la Biblia, le enseñan... Olvídate. ¿Te crees que te van a esperar a vos? Eso era 50 años atrás. Hoy no es así. Quiero terminar orando. El pastor Gustavo ya anunció, están mis libros ahí atrás. Ahí hay libros como Ve y Vende. ¿Y qué es Ve y Vende? Enseñarle a vender a la gente. Porque cuando Eliseo hizo el milagro de multiplicación de aceite a la viuda, ¿sabe lo que le dijo? Ve y vende, le dijo. Aprender a administrar dinero. Lo que tienen que poner un proyecto, llévate 12 llaves para alcanzar tu sueño. Si te cuesta tener constancia, rutina para el éxito. 10 mejoras para ser 10 veces mejor. Y todos los títulos que están ahí. Tené un ítem en tu presupuesto que sea biblioteca. No solo para comprar libros, para hacer un curso, para pagarle un curso a un líder. Porque queremos que mejore el sonido, pero no le pagamos un curso al sonidista. Seguimos orando. Ahora hay que mandarlo a hacer un curso. Y si tu gente te ve capacitarte, tu gente se va a capacitar. Y yo sigo aprendiendo, sigo estudiando. Ya tengo las capacitaciones que voy a hacer este año. Entonces, capacitate. Elegite de ahí, si querés 10 libros, te van 2 de regalo. Ya más no se puede. Comprá aunque sea 1. Y como dijo el pastor Gustavo, la otra vez un pastor me dijo, agarré el libro de 12 claves para triunfar en tu trabajo y el domingo leí el capítulo 3. ¿Para qué voy a preparar un mensaje si está ahí? Y le dije, este libro, ¿se acuerdan del pastor Daniel que vino? Oh, sí, que voy a leer el capítulo 3.
porque creo que para este momento laboral es lo que necesitamos. Así que no, voy a leer, tengo la autorización de él, lo voy a leer. Y pasó con el libro. Lo felicito por la humildad. Otros hacen un refresh que no queda tan bien y encima te dicen, Dios me inspiró. ¿A quién te inspiró? ¿A qué no tenés vergüenza vos? Para mis materiales lo podés usar, prestar, compartir, enseñar. La autoridad del Espíritu, usalo. Y hay una aplicación que se llama Principios para el Éxito, donde hay podcast. Descárgatela. Están las guías prácticas. La guía práctica para que lo que uno escucha también lo pueda ver. Capacitate con la red integral de liderazgo. Capacita a tu gente. Ayúdalos a crecer, porque en la medida en que ellos crezcan, sus problemas y sus desafíos se van a volver pequeños frente a ellos. No porque haya cambiado el problema o el desafío, sino porque lo que cambiaron son ellos. Que un problema se vuelva pequeño es un factor extrínseco, pero hacer crecer tu vida es un factor intrínseco, es una decisión que vos podés tomar y ayudar a que tome tu gente. Cerrá tus ojos ahí. Padre, recibimos en esta noche tu palabra. Tesoro precioso hay en la casa del sabio. Y tu palabra dice que tú das sabiduría abundantemente y sin reproche al que te la pide. La pedimos ahora, Padre, necesitamos sabiduría. Padre, trabaja en nuestras pretensiones. Queremos desarrollar contentamiento. Sí, queremos crecer, pero sanamente, como enseña tu palabra. Padre, desatamos una unción de ordenamiento en este lugar. De ordenamiento. De orden familiar, de orden ministerial, de orden material, de ordenamiento. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y tomamos la decisión de crecer y hacer crecer a nuestra gente. Como Jesús, que crecía. También nosotros y nuestra gente crecerá. Dejamos inaugurado un tiempo de crecimiento espiritual, familiar, intelectual, material. Un tiempo de crecimiento y un tiempo de bendición. Gracias, Padre, por estos siervos y líderes. Gracias por su vida. Ahora cúbrelos, guárdalos en santidad, líbralos del mal. Protégelos, prospéralos, Señor. Llévalos a un nuevo nivel y que su gente también pueda ser conducida a ese nivel que tú quieres que esté. En esta hora les bendigo con toda bendición y lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.